Confesamos tu nombre, Jesús. Jesús. Jesús.
tema en esta tarde: ¿por qué Dios me eligió? ¿Por qué Dios te eligió a ti? ¿Por qué Dios me eligió a mí? Y hay un texto en la palabra de Dios, en el 2 de Timoteo, en el capítulo 1, y en el verso 9, trataremos en esta tarde, en este espacio de tiempo, de traer un poquito de luz en cuanto a esto. 2 de Timoteo 1:9 dice así: Él nos salvó primero, y después dice, y llamó con un llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. Dice que me llamó sin importar mi obra, sin importar las obras que yo había hecho, ya sean buenas o sean malas. Pero yo estoy más inclinado a creer que las obras a las que se refiere este pasaje son nuestras obras malas, nuestro mal proceder. A Dios no le importó ese mal proceder mío, esa obra dañina o mala que yo había hecho. Dice, sino que según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual Dios nos escoge. Dios tiene un propósito de Él. Su propósito de Él dice que Él nos escogió según su propósito. ¿Está bien? Siempre escuchamos hablar del propósito que puedas tener tú, del propósito que puede tener el hombre. Y ese es en este tiempo es esa palabra de que tenemos un propósito. Esta palabra recorre casi todos los lugares donde se reúne la iglesia. O sea que es una palabra que se ha soltado y en este tiempo ha emocionado a mucha gente. Saber que tiene un propósito, pero yo ahora al principio quiero hablar acerca del propósito que tiene Dios para haberte escogido a ti y para haberme escogido a mí, porque Dios tiene un propósito. Eso es lo que quería decirle. Así que si dice aquí que Él me salvó sin importar nuestras obras, y yo estoy diciendo que estoy llamado a creer que las obras eran obras malas, me llamó a pesar de. Yo no merecía ser llamado porque yo era muy pecador, o porque yo era un hombre malo, porque yo era, qué sé yo, un alcohólico, una persona hundida en el vicio, o yo era un asesino, yo era un delincuente. Yo pude haber sido cualquier cosa, pero la Biblia dice que Él nos salvó y nos llamó porque Él tiene un llamamiento. El llamamiento es para que yo sea santo, y luego dice más, porque a Él no le importó lo que yo hacía. Él quería santificar eso malo, ese hombre malo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Él tiene un propósito. Dios tiene un propósito suyo, y eso lo hizo pues a través de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. O sea que el propósito de Dios se cumple, ¿verdad?, en la vida nuestra gracias a Jesucristo. Eso es una sentencia bíblica. Ahora, pero si pensamos lo que nosotros hemos venido siendo en esta historia humana, lo que hemos venido siendo, ¿verdad?, las guerras, los pleitos, las iras, los celos, las contiendas, qué sé yo, el mal carácter, las griterías, nuestras iniquidades, nuestro fracaso, nuestros engaños, etcétera, ¿verdad? Para esto de contar. Y a Dios se le ocurre detenerme en el camino y salvarme. Yo tengo aquí una nota que quiero leerla, que dice que no hay nada que pueda ser más humillante, ¿verdad?, en medio de todo eso, que Dios me elija a pesar de él. Cuando digo que no puede ser más humillante, es que pareciera que Dios me humilla cuando me encuentra en esa condición. Pero yo quiero decir, con lo que estoy diciendo acerca de que es una experiencia muy humillante, que Dios me haya rescatado a mí, me haya elegido, me haya llamado, me haya salvado para santificarme, es que lo que quiero decir es que eso me lleva a mí a humillarme. Eso me tiene que mover a mí a humillarme. O sea que lo que Dios está haciendo debe llevar al hombre que Dios ha escogido según su propósito, pues a vivir humillado delante de Él. Ahora, eso no lo podemos comprender. Es un poquito complejo que comprendamos a cabalidad todos los pensamientos de Dios. Y estoy diciendo entonces que eso es muy difícil de comprender. Muy difícil de comprender. Para eso necesitamos solamente asirnos a
a la fe. Y dice, pero Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. Y este es un pensamiento que Dios había escogido desde el principio. Eso es algo muy poderoso. Cuando pensamos que no teníamos solución, que no había respuesta, cuando pensamos que se había acabado todo, ¿verdad? Que lo habíamos probado todo y no habíamos encontrado la salida, entonces se hace poderoso el llamamiento que Dios nos hace para salvación, dice la Biblia. Y si eso es así, que Dios me ha hecho un llamado para salvarme, entonces eso me tiene que mover a mí a reconocer que no somos nada delante de Dios. La palabra que pudiera utilizar es que no somos nadie. O sea, nosotros no tenemos la importancia que a veces nos aplicamos para nosotros contender con Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Eso nos debe llevar a nosotros a reconocer que nosotros no somos nada. Que no merecemos el que el Señor nos haya salvado, que nos haya escogido, que nos haya llamado, que sé yo, el propósito de Dios, que yo forme parte del propósito de Dios, eso me tiene que llevar a mí a una reflexión. Yo, ¿por qué estoy en este propósito de Dios? ¿Qué hago yo en este propósito de Dios, en este programa que tiene Dios en la tierra, en este proyecto? ¿Por qué Dios me escoge a mí, habiendo otros, decimos a veces, otros mejores? Entonces, una de las razones que consigo yo cuando leo la Escritura es que eso es para hacernos humildes. ¿No ves que todo lo que he dicho anteriormente nos hace ser soberbios, presumidos y jactanciosos? ¿Verdad? Que lo podemos hacer todo y entonces Dios interviene para que yo me haga humilde, hacerme humilde para humillarme, y después de humillarme, pues entonces Él utiliza para lograr humillar a un hombre, pues la influencia del Espíritu Santo. Y así que en esta tarde, pues el deseo de mi corazón es que podamos comprender que el Señor nos ha elegido de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y de todas las clases sociales, y de todos los estratos. Dios no vio ni siquiera la condición social, si teníamos sangre azul o no teníamos sangre azul, si teníamos linaje o pedigrí, como decimos para los perros. A Dios no le importó quién eras tú, a Dios no le importó quién era yo, y Él decidió soberanamente intervenir en tu vida e intervenir en mi vida. ¿Qué dije hace rato? Pues que Dios quiere matar el orgullo, porque a lo mejor Dios te escogió a ti, me escogió a mí, y yo me siento orgulloso porque Dios me eligió. Oye, qué bien, ahora yo soy cristiano, y yo no soy como ella, y yo no soy como él, y yo no soy como el otro. Entonces eso es una manifestación del orgullo que sentimos los seres humanos a veces, y en este caso, pues sentimos a veces ese orgullo, porque Dios nos ha elegido a nosotros, porque Dios nos ha escogido a nosotros. Yo me siento como que si fuera... como que si estuviera, me perdona la expresión, como que si estuviera sobrado, como que si fuera lo último que hay sobre la tierra, lo mejor que existe soy yo, y los que no conocen al Señor, pues esos son lo peor que hay en este planeta. Y eso no es verdad, eso es orgullo. Y estoy diciendo que aquel que está orgulloso de su elección es porque aquel no ha sido elegido. Porque el que ha sido elegido es humillado. Eso es lo que dice la Escritura. El que ha sido elegido es humillado por haber sido elegido. O sea que todo aquel que es elegido es una persona humilde. No puede ser jactancioso, y no puede ser soberbio, y no puede ser altivo. Hay que leer los salmos, ahí aparece eso, ¿verdad? ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a vanidad. O sea que si yo soy vanidoso, presumido, creído, entonces pareciera que, según lo que estoy enseñando en esta tarde, pues no estoy muy elegido. Así que uno de los efectos que produce un resultado de que yo soy una persona elegida es que lo primero que se ve es que yo me humillo delante de Dios. Y cuando me humillo delante de Dios, pues yo vengo delante de Dios como un servidor. No soy un igual a Dios. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que Cristo no se hizo igual a Dios como cosa que aferrarse? No se hizo igual. Pues ninguno de nosotros puede. Entonces yo estoy diciendo que como no somos iguales, tenemos que humillarnos delante de Dios, que es todopoderoso y que es soberano. Él hace como a Él le place.
humillarse, ¿qué es ante Dios? Humillarse, ¿qué es eso? Es dejar el orgullo. Lo primero que hace una persona que se humilla es que deja el orgullo. Deja el orgullo y pide perdón. Perdón porque he sido orgulloso. Es una persona que siente vergüenza. El que se humilla siente vergüenza. Reconoce la condición de lo que es. Entonces el que se humilla dice, yo soy un pecador, yo soy un hombre débil, yo soy un hombre que he fallado. Eso es lo primero que reconoce uno que ha sido elegido cuando decide humillarse delante de Dios. Dice que el que humillarse ante Dios es reconocer cómo estoy y me humillo, me arrepiento, me retracto de lo que yo he hecho, ¿verdad? Con respecto a lo que Dios dice que debe ser. Dios pone unas reglas y yo me retracto por haber violado, no haber cumplido. En resumen, humillarse es decidir obedecer al Señor. Obediencia. Es como colocarse, es estar por debajo, es someterse, colocarse debajo de la mano de Dios, debajo de la autoridad de Dios, el poder de Dios y permitir que Dios haga lo que va a hacer en su propósito con la vida nuestra. Así que no tiene nada, tú y yo no tenemos nada que ver con eso que Dios hace, porque Dios, he dicho, Dios es soberano y el soberano hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso es lo que dice la Biblia. El soberano hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y yo busqué lo que es soberanía, hablando en términos bíblicos. Soberanía es independencia. Eso quiere decir que Dios hace todo independientemente de lo que tú piensas o de lo que yo pienso. Es autonomía. Soberanía es la capacidad de poner en práctica su santa voluntad. O sea, Dios es soberano porque pone en práctica su voluntad, la voluntad que Él quiere hacer para la vida del hombre en la tierra, con la creación, con lo que Él hizo. Eso se llama soberanía. Es el poder para hacer lo que ha resuelto o lo que ha decidido. Eso es soberanía. Y soberanía significa que es Dios quien está sentado en el trono. Es el que gobierna, el que manda, el todopoderoso. Él es. Por eso le llamamos a Él el soberano. Él es quien decide todo. Efesios, en el capítulo 1 y en el verso del 3 a 6 dice que como Dios es soberano y no le importó quién eras tú y quién era yo, ¿verdad? Como es soberano, dice Efesios. Empieza más o menos con esta palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que comienza. Así comienza, perdón. Y luego dice que nos bendijo. Lo primero que Dios hace es bendecirte. Mira que no te llamó. Primero, dice, te bendijo. Dice que nos bendijo. Y luego dice, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. O en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Luego dice, según nos escogió. Oye, nos bendijo y nos escogió. Dice, en Él, en Cristo. Y luego dice, antes de la fundación del mundo. Oye, primero Dios me bendice. Ahora lo que debemos de tener claro es qué significa que Dios me bendice. Y después que Dios me bendice, dice, entonces me escoge. Ya lo veremos un poco más adelante. Así que nos bendijo porque nos escogió. Nos bendice, nos escogió. Eso es lo que estoy diciendo allí, ¿verdad? El verso 4 dice que nos escogió conforme a un plan que Él trazó. Dios tiene un plan diseñado y dice que ese plan está diseñado en la eternidad. Y eso significa que Dios hizo una elección. Cuando Dios te escoge, Dios te está eligiendo. Es como hacer una selección. En Lucas, en el capítulo 6 y en el verso 13, Jesucristo dice algo. Dice que Jesucristo está con sus discípulos, y te lo leo. Dice que en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 13, Cristo seleccionó a los discípulos, llamó a los discípulos y seleccionó, escogió 12 de ellos. De entre sus discípulos, Él escogió, Él seleccionó, Él eligió 12 para que ellos fueran sus apóstoles. Y yo puedo preguntar, ¿quién eligió ser apóstol? Ninguno. Ninguno eligió ser apóstol. Ninguno dijo, yo quiero ser apóstol, yo a partir de mañana soy pastor, yo soy predicador o yo soy... no depende de nosotros. La elección es de Dios. Así que ninguno decidió ser apóstol de Cristo. Cristo los seleccionó de manera soberana entre la multitud. Yo estoy hablando de que Dios es soberano y que tiene todo el poder para ejercer su autoridad, su voluntad. En el libro de Juan,
en el capítulo 15, en el verso 16, yo respaldo eso que estoy diciendo con esta palabra, que Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí. Hablando de los discípulos, Jesús le dice, ustedes no me han elegido a mí. Él agrega y dice, sino que yo os elegí a vosotros. Yo quiero decir en esta tarde, que quede claro y sentado, que Dios elige. Dios te eligió a ti, Dios te escogió a ti, Dios te seleccionó a ti entre la multitud. Y posiblemente, pues según lo que he dicho anteriormente, tú y yo no teníamos valor para clasificar aquí. No teníamos ninguna credencial humana para decir, escógeme a mí porque yo estoy preparado, o escógeme a mí porque yo no soy tan malo como aquel, o escógeme a mí porque yo tengo un buen currículum. No, dice que Dios es soberano y Dios escogió, dice la Biblia, y yo lo repito, dice, lo vil de la tierra, lo menospreciado de los hombres, escogió, dice, escogió. ¿A quién escogió? Entonces, no es que no escogió a un doctor, ni a un médico, ni una persona honorable, ni a una persona con currículo preparada. No, es que Dios es soberano y Él escoge a quienes quiera escoger. Efesios 1:5, ahí leemos que nos predestinó. Predestinar, óigame, es darte un destino antes de que tú existas. Antes de predestino, te predestinó. Y la palabra predestinar tiene un origen que a mí me encantó en el griego. Y la palabra es proorizo. Óigame, proorizo. Y cuando se descompone la palabra para nosotros en español, el pro significa anticipadamente, de antemano, con antelación. Lo que quiere decir es que Dios te escogió con anticipación, ¿verdad? Dios te escogió de antemano y tú no lo sabías. Nadie lo sabía. Nadie sabía que era escogido por Dios. ¿Está bien? Entonces la palabra significa, ¿verdad?, que el pro que te escogió de antemano, que lo hizo de antemano, y el orizo tiene que ver, de allí viene nuestra palabra en español horizonte. Lo que quiero decir es que, óigame, es que esa palabra horizonte, cuando la busqué en la Biblia, me encontré una sola cita bíblica con esa palabra horizonte. Y esa cita bíblica, ya la buscaremos, ¿verdad? Ese horizonte, dice la Biblia, es un límite que Dios traza. El horizonte, según los que han estudiado, pues es la línea que divide, óigame, divide el cielo y la tierra. El cielo y la tierra. Entonces aparece algo allí que nuestros ojos nos crean. Nuestros ojos nos crean algo allí entre el cielo y la tierra, y a eso que ha creado, que nuestros ojos quieren ver, le hemos llamado línea imaginaria, porque es intocable, nadie puede tocarlo. Así que de manera soberana Dios trazó un horizonte para demarcar a la raza humana. Dios colocó una línea invisible, una línea intocable, intangible, una línea como irreal ante nuestros ojos, ¿verdad? Para ponerle una marca a la raza humana. Y dice, y haciendo esa demarcación, utilizar la palabra marcar, demarcación, entonces Dios a los humanos, al que Él escogió de antemano, los que Él consideró que debían ser electos, los llamó, los marcó, los demarcó, los escogió, los predestinó. Y aquí tengo algo muy interesante acerca de lo que es lo del horizonte, y es que Dios puso un horizonte ante los ojos de aquel. Óigame, Dios puso un horizonte ante los ojos de aquel a quien Él eligió. El que es elegido de parte de Dios sabe que hay una diferenciación entre la vida que está sobre el horizonte y la vida que está debajo del horizonte. Y estoy diciendo que esa línea está allí, pero que nadie la puede tocar. Yo anoté alguna cosa acá y dije que el horizonte es una propuesta de nuestros ojos. Es una propuesta de nuestros ojos. Todo el mundo no puede verlo, porque todo el mundo no está en ese lugar. Ahora hay muchos tipos de horizonte, pero al que me refiero y al que le haré mención ahora en la Biblia es este. Es una propuesta que está ante nuestros ojos y es irreal, es imaginaria,
es aparente, es sensible, es lejano, está lleno de misterio y está envuelto en silencio. Ese es el horizonte, esa línea que está allá, que nadie la ve. El Salmo 135 y el verso 7 dice así. Levanta las nubes desde el horizonte. Esa es una versión de ese texto. Dice, levanta las nubes desde el horizonte. Hay otras versiones que dicen, Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra. Dice eso. Pero dice que cuando Él levanta las nubes desde el horizonte o desde los extremos de la tierra, entonces con los relámpagos, Dios produce los relámpagos cuando sube el agua en forma de evaporar al cielo, provoca la lluvia, dice. Y además de eso, oiga lo que hace Dios después que traza ese horizonte, saca los vientos que están encerrados, dice, en sus depósitos. Dios, todo lo que hace para bendecir al hombre y para marcarle la vida del hombre, es que le puso una raya ante sus ojos que el hombre no puede tocar, para decirle, esa raya la estoy poniendo delante de ti para que veas que hay una vida por encima de esa raya, que es la que yo quiero que tú vivas, porque tú estás viviendo la vida que está por debajo de ella, la vida de la tierra. Entonces, yo estoy diciendo que Dios nos marcó un horizonte para que nosotros podamos guiarnos hacia el destino, hacia el propósito que Dios ha trazado para la raza humana. Cuando leemos Romanos capítulo 8 y en el verso 28, habla un poco más avanzado lo que Dios hizo con nosotros cuando nos elige. Dice que Pablo escribe, dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este es un texto muy mal utilizado todo el tiempo por nosotros. A cualquier persona se lo asignamos. Pero la Biblia es clara y dice, lo primero es que hay que amar a Dios. Y la Biblia dice que cuando habla del amor, el que no ama a su hermano que no ve, ¿cómo puede amar a Dios? El que aborrece a su hermano es un homicida. Y Corintios dice que el amor es sufrido, etcétera, etcétera. Usted se sabe, Corintios 13. Y yo estoy diciendo aquí, ¿verdad? Lo que dice Romanos, dice que a los que aman a Dios. ¿Quién es el que ama a Dios? No el que dice, Señor, yo te amo. No, el amor tiene un problema, y es que el amor tiene que demostrarse. Ese es el problema del amor, que debe demostrarse. No puedes amar nada más en silencio. Nadie lo sabría que tú amas. Y Dios no ama en silencio, porque dice, de tal manera me amó Dios que me dio a su Hijo. Su Hijo murió por mí. Y Jesús dijo que no hay mayor amor que este, que alguien ponga su vida. Entonces yo estoy diciendo aquí que Pablo dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas que le pasen en la vida, ¿verdad? Y lo peor que le llegaría sería la muerte, las enfermedades, la abundancia, la escasez, las caídas, cuando se levanta, las tristezas, las alegrías, los beneficios, todo, dice Pablo, todo le ayuda para bien. Y nosotros a veces lo aplicamos solamente para las cosas malas que pasan. Ah, no, es que tiene una enfermedad porque todo ayuda para bien. Le duele la cabeza, es que todo ayuda para bien. Se cayó, por algo se cayó, hay algo bueno. Dios tiene algo bueno detrás de esa caída. Y eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que todas las cosas ayudan para bien. Y luego dice, solamente a aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Eso es lo que, así termina el versículo, el verso 28. Solo a los que son llamados conforme al propósito de Dios. Y ahora oiga, esos son los que aman. ¿Ves que estoy diciendo aquí que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? A los que aman a Dios y a los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, eso es importante descubrir que ese texto, eso es lo que quiere decir. Que eso no podemos estar jugando con algunos textos de la Biblia. Pero miren lo que dice el verso 29. A los que antes conoció, vea, los conoce Dios, los predestinó. Te conoce y te predestina, te marca un destino, óigame, para que fueras hecho conforme a la imagen de su Hijo. O sea que Dios nos conoce, Dios nos marca un destino para que yo sea como Cristo. No sé si me estoy explicando. A los que están allá al frente de las cámaras, Dios me conoce, te conoce Dios, y luego Dios te predestina. ¿Para qué? Para que tú seas como Cristo. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos ser como Cristo? Para ser como Cristo tenemos que conocer a Cristo.
Y para conocer a Cristo yo necesito la ayuda de las Escrituras. Y yo necesito la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me revela al Hijo. Necesito la ayuda del Espíritu Santo para que esta palabra sea una realidad en mí. A los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y miren lo que dice. Y esos que son conocidos y que son predestinados y que buscarán la imagen de Cristo, entonces Dios los predestina. Les marca un destino a eso. Ya Dios está viendo que los conoce y que quiere ser como su Hijo. Entonces los predestina. Y dice, y a eso los llama. Es un proceso muy hermoso. Te conoce, te predestina y te llama. Y el asunto es que Dios llama. Porque dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Y si Dios te está llamando es porque lo anterior es contigo. Te conoció y te predestinó y ahora te está llamando y te llamo. Y no es solamente, no, eso con los evangélicos. No, para ti que me escuchas, que no conoces al Señor. Te conoce, te predestina y te llama. Y luego dice, y Él te llama. Y luego, si te llama y tú oyes, dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Tú oyes porque Él te llamó. Entonces dice que si tú no endureces el corazón, Él te justifica. Dice Pablo, al que llamó, Él justificó. Te llama y te justifica. Pero mira lo que dice. Y si Él te justifica, la Biblia te garantiza. Dios dice, y a ese también yo lo voy a glorificar. Y glorificar es que Dios comparte contigo. Dios te manifiesta su gloria. Dios se mueve en tu vida. La gloria viene sobre ti y se nota que Romanos 8, 28, 30 se está cumpliendo a cabalidad en tu vida. Así que el gran cimiento que asegura nuestro futuro es el decreto de Dios. Dios ha decretado que eso sea así y eso garantiza el futuro tuyo y el futuro mío. Eso garantiza el futuro de la iglesia, de aquel que ha escuchado la voz de Dios, el que ha venido. Y la Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, vino para buscarlo y no le recibieron. ¿Cómo puede? Dios los escogió, Dios los seleccionó, Dios los llamó. Pero no hay obediencia a la voz de Dios. Si leemos el Salmo 50, 21, yo pudiera pelear con Dios como ha hecho Job, que me encanta Job, y yo quisiera decir, pero es porque tú haces eso y porque tú haces lo otro, y reclamarle como el vaso al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Está bien, ¿y por qué me rompes y me vuelves a hacer? Yo pudiera hacer eso como dice David, Salmo 50, 21. Dios le dice, tú pensabas que yo sería como tú. Tú pensabas que yo sería como tú. Y luego dice, ciertamente no es así. Dios le dice al escritor de este salmo, yo no soy como tú. Porque nosotros decimos, ¿por qué lo salvó a él? ¿Y por qué salvó a aquel? Este tipo merece la muerte. Ese merece que lo... Y Dios dice, no pienso como tú. No sé si te recuerda la cita que dice, yo tendré misericordia de quien tendré misericordia. Yo no puedo decirle a Dios a quién Él va a salvar y a quién Él no va a salvar. Por ejemplo, alguien me preguntó, ¿y por qué no salvó el diablo? Hace muchos años un joven me preguntó eso, muy preocupado. Yo salí de la iglesia y él me esperó afuera en el pasillo y me preguntó, yo estaba predicando en el aposento alto, yo quiero hacer una pregunta, ¿por qué Dios no salvó al diablo? Yo estoy preocupado porque Dios no lo salvó a él. La pregunta podría decir, ¿por qué no salvó a Faraón? Más bien Dios dijo, le voy a endurecer el corazón. ¿No era más fácil ponerle el corazón blandito? Ablandarle el corazón era más fácil. Dios no, yo le voy a endurecer el corazón a Faraón para que él no te deje salir. Es que Dios conocía el corazón de Faraón, digo yo. Pero también dice, es que yo me voy a glorificar en Faraón. Eso fue lo que dijo Dios al final. Yo me voy a glorificar en Faraón. Faraón está allí para que yo muestre mi gloria. El pecador está para que yo muestre mi perdón. El enfermo está para que yo muestre para yo mostrar que puedo sanarlo. O sea que Dios tiene... es que Dios es sabio. Dios es sabio. Así que si nosotros pensamos que Dios actúa según nuestro criterio, vamos a Isaías, dice 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea que nosotros tenemos que pensar como piensa Dios. Es difícil, pero Dios dice eso, mis pensamientos. Yo no voy a pensar como tú piensas. Dios no puede actuar como nosotros queremos que Dios actúe. Podemos hacer una oración, pero Dios es soberano. Él verá cómo hace. Y Dios sabía todo eso. Por eso es que Cristo, dice la Biblia, en cuanto a lo que digo, Cristo se comprometió a pagar nuestra deuda. Yo dije que éramos malos, pecadores, iníconos,
inicuos, un montón de cosas malas, ¿verdad? Y dice que Cristo se comprometió a pagar nuestra deuda. Y gracias a Jesucristo, entonces nosotros hemos venido a formar parte del proyecto de Dios. ¿Para qué yo estoy diciendo por qué Dios me eligió? Y te estoy respondiendo ahora, pues porque Dios quiere que tú seas parte de su plan, de su proyecto, de su propósito. ¿Ves que no es de tu propósito? Es del propósito de Dios. Y nosotros le hemos dicho a la gente, Dios tiene un propósito contigo, y eso no es mentira. Pero yo primero tengo que mostrarle a la gente que Dios tiene un propósito con él, y que Dios tiene un propósito con la tierra, que Dios tiene un propósito con el hombre, que Dios tiene un propósito con Israel, que Dios tiene un propósito con la iglesia. Y después veremos cuál es el propósito que tiene de manera particular contigo. Dios tiene un propósito, y yo, gracias a Jesucristo, es lo que me estoy diciendo ahora, yo formo parte del plan de la redención. Así que todos los que estamos aquí en este salón formamos parte del plan de la redención. La iglesia que ha sido llamado, el que ha sido seleccionado, el que ha sido escogido, el que ha sido predestinado, el que ha sido justificado, a quien Dios está glorificando, dice, forma parte del plan redentor de Dios. Así que eso nos hace humillarnos. No podemos seguir siendo soberbios, ni creídos, ni que somos los mejores. Eso debe hacernos más humildes, saber que Dios ha tenido a bien que tú y yo lo acompañemos en su propósito. Así que esta elección no la hizo Cristo cuando nació. Esta elección no se hizo ayer. Esto sucedió antes de que Dios fundara el mundo. Dice, antes de la fundación del mundo se hizo eso. Esta elección se hizo en la eternidad, antes del inicio del tiempo. Antes de la creación de todas las cosas, ya todo eso estaba diseñado por Dios. Dios tenía ese es su propósito. Así que el propósito de la elección es ese. ¿Para qué nos escogió Dios? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué me escogió Dios? Pablo dice, ¿para qué nos escogió Dios? Pablo dice, nos escogió por el puro afecto de su voluntad para que seamos santos. Santos. Hay dos interpretaciones, dos corrientes para hablar de santidad. La santidad, una de ellas es aborrecer lo que Dios aborrece. Si Dios aborrece el pecado, yo aborrezco el pecado. Si Dios aborrece la maldad, yo aborrezco la maldad. Si Dios aborrece la santería, yo aborrezco la santería. Si Dios aborrece la idolatría, yo aborrezco la idolatría. Si Dios aborrece al diablo, yo aborrezco al diablo. En esa dirección, eso es ser santo. Pablo dice que Él nos escogió para ser santos. Y después dice, y para que no tengamos mancha. Teníamos mancha, no éramos santos, éramos impíos. Y éramos manchados, teníamos mancha. Y entonces dice Pablo, para que ahora no seas más impío y para que ahora no sigas con tus manchas, entonces yo quiero que tú formes parte de mi proyecto, mi propósito. Efesios 2 dice, el verso 1 al 3 dice, Dios no vio nada bueno en nosotros. Él no vio nada bueno en nosotros, no había nada bueno en el corazón del hombre. Él nos vio en nuestro pecado, en nuestra impiedad, y Él nos escogió para hacernos santos. Dice Pablo, Efesios, nosotros seguimos la corriente del mundo y estamos en los deseos de la carne y éramos hijos de la ira. Entonces yo estoy diciendo, y Dios me llamó así. Dios me llamó sabiendo que yo era un hijo de ira, que yo vivía en los deseos de la carne, que yo estaba en las corrientes del mundo, la seguía, que yo era un impío y que yo estaba en pecado. Y Dios me escogió así. Eso es lo que dice Juan. Juan dice, de tal manera Dios me amó que envió a su Hijo. El amor de Dios es más grande que todo eso que yo había hecho. Cuando leemos Pedro, la primera carta, el capítulo 1, verso 1, Pedro dice, elegido según el previo conocimiento de Dios. O sea, Dios sabía quién eras tú y Dios sabía quién era yo. Previo conocimiento. Eso se llama presciencia. Que Dios conoce todo antes de que suceda. Y Dios conoce a todo el mundo. Y Dios sabe todas las cosas. Pero eso no es la razón de la elección. Esta no es la razón. Aquí dice, elegido según el previo conocimiento de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Y luego dice, para obedecer. Y dice más. Y dice, y para rociarnos la sangre de Jesucristo. ¿Ven lo que hace rato dije que éramos hijos de ira?
entonces Él roció la sangre de Jesucristo. Yo viví en los deseos de la carne, Él roció la sangre de Jesucristo. Yo era un seguidor de las corrientes del mundo, Él roció la sangre de... Dice la Biblia eso, para que nos eligió para rociarnos con la sangre de Jesucristo y para limpiar nuestros pecados, borrarlos, y luego dice, y para que yo le obedezca. O sea que Dios te eligió, ¿verdad? Dios te eligió, además de lo que tú sabes que te eligió para eso, Dios te eligió para que obedezcas. Y dice mi Biblia, no sé si en la tuya aparece este texto, que el obedecer es mejor que los sacrificios. Así que eso significa que la santidad es un fruto de la elección. Dios te elige y te llama a ser santo. Te elige y te llama a ser santo. En la otra interpretación de la elección es apartado. Perdón, de la santidad es apartado. Es que Dios te aparta. Dios te separa. Como cuando separa las ovejas de los cabros, de los cabritos. Está bien. Y en Tito 2, 11 al 14 leemos, Dios el Padre nos escogió. Dice Tito, por gracia. O sea que te escogió para a ti y a mí por hacernos un favor, por decirlo yo. Por gracia. Dice, Dios el Hijo murió en una cruz para que fuésemos un pueblo santo. O sea que Dios el Padre me escoge por gracia. El Hijo muere en la cruz para que yo sea santo y un pueblo de hombres y mujeres apartados para Dios, viviendo bajo los principios de su voluntad revelada. Eso dice Tito 2, 11 al 14. Y yo tengo aquí que dice que Dios me escogió por gracia. Dios me escogió por gracia. Y gracia es benevolencia. La gracia, Dios fue benevolente conmigo. Bueno, es la palabra correcta, ¿verdad? Para que me entienda. Dios me hizo un favor y Dios me hizo un beneficio sin yo tener mérito para recibir ese beneficio. Y dice que la gracia es el don de Dios que se disfruta. Óyeme, la gracia es el don de Dios que se disfruta por medio de la fe en Jesucristo. Eso es gracia. Yo estoy diciendo entonces que Pedro dice aquí, ¿verdad? Que el Padre nos escogió, perdón, que Tito dice que el Padre nos escogió por gracia con la muerte del Hijo para tener, dice, un pueblo de hombres y mujeres apartados para Él, viviendo bajo los principios que Él ha dado y la voluntad que Él ha revelado. Así que la razón por la cual Dios nos escogió, no está en ti y tampoco está en mí. Yo no tengo ninguna razón para que Dios me haya llamado, para que me haya escogido, para que me haya salvado. No tengo ningún argumento para decirle, sálvame, acéptame, te elijo. No tengo argumento para decir eso. Dice que eso solamente depende de su soberanía. Nos escogió conforme a su soberanía. Yo pude haber sido el peor de todos los hombres, o tú, el peor de todas las mujeres, posiblemente, el peor de todos los padres, el peor ser humano, como dice Pablo, que él era lo peor que había, ¿verdad? Pero dice que Dios lo escogió. El verso 6 dice, creo que el Efesios que estoy leyendo, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia. Y la alabanza es el reconocimiento que yo le hago a Dios en la adoración. Me escogió para que yo le rindiera adoración. Esa es una cosa muy importante. Eso es lo que hacen los ángeles allá en la presencia, darle adoración. Y luego dice, la alabanza de la gloria. Dice, la gloria es la excelencia divina. Lo máximo que tiene Dios para reflejar es su gloria. Y es tan celoso con ella que dice, no comparto mi gloria con nadie. Entonces, la gloria es la manifestación excelente que tiene Dios, su reflejo, su poder, su majestad, su belleza. Y esa manifestación de la gloria está disponible a nuestro favor, porque dice por allá, hace rato les leí que Dios al que justificó, glorificó. Dios le refleja la gloria como se la reflejó a Moisés en la montaña. Así que la elección significa que Dios me escogió para Él. Dice que Dios me escogió para Él, pero el diablo también me escogió para Él. Porque esto es una lucha por las almas. Dios me escoge para Él y el diablo me escoge para Él. Y yo le decía hace rato a un joven le decía, yo sé que Dios me escogió porque todo el mundo me lo dice, pero nadie me ha dicho que el diablo me escogió. No, porque es que como vivo en este mundo, no pareciera que el diablo me escogió. Entonces el diablo, todo lo que pasa aquí yo lo veo normal, es natural,
¿verdad? Y no pareciera que es que el diablo está involucrado en que yo sea un borracho. Él no está involucrado en que yo golpee a mi esposa. Él no está involucrado en que yo maltrate a mis hijos. No, yo no lo veo así. Es que el diablo me escogió, pero yo no me he dado por enterado porque nadie me lo ha dicho. No me lo ha dicho nadie. Todo el mundo me dice, Dios te llamó, Dios te escogió, pero el diablo también. ¿Dónde está eso en la Biblia? Jesús le dijo a nuestro amiguito, el diablo te ha pedido para zarandearte. El diablo te ha pedido para zarandearte, pero ya yo he orado por ti para que tú puedas estar tranquilo, para que tú resistas, para que tú salgas vencedor. Es que el diablo está interesado en tu alma. Así como Dios está interesado en tu alma, pues el diablo está interesado en tu alma. Y lógicamente todo lo que nos rodea en esta tierra, la mayoría de las cosas que nos envuelven, en la cual nos movemos, este mundo, este sistema, ¿verdad? Esto donde nos movemos, estos sistemas que ha creado el hombre, pues están saturados por la influencia del diablo. No se ve mal que lo malo que yo pueda hacer, porque yo diría, eso lo hace todo el mundo, eso es lo normal. Entonces, si Dios me escogió y el diablo me escogió, yo debo ver que Dios me está llamando. Y allá leí hace rato, a los que llamó, el diablo me llama y Dios me llama, pero dice, a los que llamó, mi decisión es que yo tengo que romper esa igualdad. Dios me llama y el diablo me llama. Y yo tengo que tomar una decisión. Entonces, el diablo me llama con los placeres y los pensamientos impíos y sucios e impuros. Pero Dios me llama de una manera diferente. Dice, con amor eterno te he amado. Dios me llama con amor. Dios me toca los sentimientos. Dios me toca mis emociones. Dios produce algo dentro de mí que no me puedo resistir. Se llama gracia irresistible. Lo que Él manifiesta se llama gracia irresistible. Entonces yo acepto la elección de Dios, el que Dios me ha elegido a mí, acepto su elección, o yo acepto la elección que me está ofreciendo. El diablo no me ha elegido, el diablo me está haciendo una propuesta, porque ya yo he sido elegido por Dios, o acepto la propuesta del diablo. Como somos pecadores, eso se hace normal. Eso se hace, entonces se hace normal, como soy pecador, vivir la vida que vivo, y por eso es necesario que haya una elección. Así que Dios necesita hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque de mí mismo y de ti mismo, de tu naturaleza, nunca saldrá, yo quiero convertirme en cristiano, yo quiero seguir al Señor, yo quiero amar a Dios. De eso no sale de nosotros. El pecado que muere en mí, lo que quiere es pecado. Pablo dice, el pecado muere en mi carne, y eso que Pablo ya era un hombre convertido. Ahora imagínate en alguien que no se ha convertido, y la Biblia dice, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Entonces no puede ningún hombre de manera natural decir, o carnal, decir, yo quiero ser de Dios. No, Dios tiene que elegirte. Y cuando Dios te elige, entonces te hace un llamado. Eso es lo que estamos diciendo esta tarde. Te hace una invitación. Y nos toca a nosotros entonces, pues, decir, yo escucho la invitación que Dios me está haciendo. Y cuando entro en este mundo con el Señor, entonces yo me doy cuenta, cuando escudriño la palabra, que yo fui elegido, que yo estaba allí. Juan 15:16 dice que Jesús dijo, lo repito una vez más, lo dije hace rato, no me elegisteis vosotros a mí. Ningún ser humano tiene el poder para elegir a Dios. Entonces él dice, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Está bien? Y no sé si vamos bien en esta tarde, si me está copiando lo que he querido decir, si has estado atento a la palabra. Estoy diciendo que entonces, como Dios me elige por gracia, la elección es una gracia que yo no merezco. Por lo tanto, no debo vivir en pecado. Yo no merezco que Dios me haya elegido, no merezco que yo me haya escogido, no merezco que me haya predestinado, no lo merezco. Y si yo estoy humillado, entonces yo digo, no viviré en el pecado, no abrazaré más el pecado. Así que los elegidos de Dios son santos, dice la Escritura. Siguen siendo humanos. Listo, me tocas y te das cuenta que soy de carne. Y Pablo dice, el pecado muere en la carne. Sigo siendo humano. No soy 100% puro, no soy perfecto, no soy sin mancha, pero a Dios le plació soberanamente marcarme y hacerme distinto a los demás. Y eso lo hizo contigo. Y eso lo hizo con todos aquellos que hemos venido a Cristo y le hemos aceptado por la fe. Así que todo aquel que cree que Dios le llamó, pues inmediatamente al estar creyéndolo es porque ya forma parte de aquellos a quienes ya Dios había elegido. Si te abandonas en los brazos de Cristo, eres un elegido. Todo aquel que entra y que
después que oye la palabra, que escucha el mensaje, que entiende que Cristo vino por los suyos, a los suyos vino, por los suyos, esa persona, pues si vienen por él es porque lo han elegido. Si tú tienes la oportunidad de escuchar esta tarde este mensaje y tú no tienes al Señor y tienes la oportunidad de escuchar que Dios elige y tú vienes a Cristo y tú aceptas a Cristo, pues entonces si tú lo aceptas creyendo esa palabra es porque tú estás elegido desde antes de la fundación del mundo. Y si tú no lo aceptas, pues tú has decidido despreciar al Señor, como nuestros amigos en la Biblia que han decidido no amar al Señor. Y hoy pregunté qué personaje te llega de las Escrituras que echó para atrás. Pues Judas nos llega eso. Y Pablo dice que fulano me abandonó, por allá mandó más al mundo. Así que la salvación descansa en la voluntad soberana de Dios. Yo no tengo nada que hacer para ser salvo. Dios me salva. De Él depende eso. Yo no tengo nada que ver en eso porque Él es soberano. Dios salva y Él es el autor y consumador de todas estas cosas. Así que la salvación, la elección que Dios nos hace ocurrió en la eternidad. Y a eso pasó. Aún Dios no había creado nada cuando me eligió. Entonces yo estoy diciendo que la salvación es eterna y que además de eso viene solamente de Dios. Jeremías 1:5 dice, eso confirma lo que estamos hablando, a menos que se lo hayan dicho solamente a una persona. Antes que te formases o que te formaras en el vientre, yo te conocí. Eso significa que Dios te conoce a ti, o conocía a Jeremías antes de que hubiera un bebé en la barriga de una mujer. Antes de que estuviera un gen, una célula de otro ser en el vientre de una mujer, dice Dios, yo te conocí antes de que fueras una célula. Y dice, y antes que tú nacieras, yo te santifiqué. Oye lo que estoy diciendo, te conoce Dios antes de nacer y te santificó si te eligió. Eso es lo que enseñó esta tarde en el Nuevo Testamento y esto ahora en el Antiguo Testamento. Y Dios le dice a un hombre, yo te formé, yo te conocí en el vientre de tu mamá antes de que estuvieras allí. Y antes que estuvieras allí yo te santifiqué. Y después dice, y yo te di un propósito antes de que tú nacieras y te hice profeta para que fueras a las naciones a anunciar de mí. Entonces ahí estamos hablando ahora del propósito de Dios. Pero estamos hablando del propósito que Dios le da a un ser humano, a un hombre. A este hombre Dios le está revelando su propósito para que anuncie algo a las naciones y le está diciendo a él, y tu propósito es pues que vas a ser un profeta. Pero eso ya yo lo sé desde antes que tú estuvieras aquí parado frente a mí. Es más, yo estaba viendo eso antes, viendo ese nacimiento y Dios pudo haberle dicho, antes de que el monitor comenzara a movilizarse, antes de que tú fueras un punto en el monitor, ya yo sabía que tú estabas allí y yo te veía. Ese punto en el monitor, antes de que apareciera en el monitor, que decía que había vida ahí, un corazón latiendo allá dentro del vientre de una mujer, que eras un punto nada más, ya yo sabía que tú eras santo y sabía que tú eras profeta. Es que Dios, eso es lo que hace Dios. Efesios capítulo 3 dice que Dios tiene un propósito eterno. Jesús dijo, ese propósito eterno. Jesús dijo, Juan 13:18, yo sé a quiénes he elegido. ¿Ves que Jesús elige? Dije que Efesios 3:11 dice que Dios tiene un propósito eterno y estoy diciendo que Jesús dijo, yo sé a quiénes he elegido. Los eligió porque Dios tiene un propósito, algo que hacer. Así que debemos comenzar a entender que Dios es soberano. Número uno, soberano. Él hace como Él le place. Además, Él es asombroso. Yo no puedo asombrar a Dios. Yo predico y se entregan 10 personas. Me asombré, y no, Dios no se asombra con lo que yo hago. Yo escribo algo bonito para Dios. Yo no lo sorprendo, ni siquiera con una oración. Yo no sorprendo a Dios ni haciendo el bien. Yo no sorprendo a Dios predicando el evangelio por los montes, por las aldeas. Yo no sorprendo a Dios siendo el mejor predicador, el mejor pastor, el mejor misionero. No lo sorprendo, ni siquiera con el pecado más grande que pueda cometer. Dios no se sorprende con lo que yo hago. El que me sorprende a mí es Dios, que haciendo yo todo lo que hago, Dios siempre me perdona y Dios me sigue amando. Entonces eso sí es sorprendente. Yo estoy diciendo que Él es asombroso, sorprendente. Él sana el pasado, Él asegura el presente y Él ancla tu futuro en el decreto que Él ha dado. Así que Dios es el único que puede darte una palabra para hoy. Dios es el único que puede darte una palabra para hoy. Su palabra tiene vida para hoy, en esta tarde para ti. Es más poderosa que cualquier terapia. En este tiempo que se han suicidado algunas personas
que ha habido problemas con algunos pastores, que la gente sufre de estrés, que la gente necesita un psiquiatra, que la gente necesita un psicólogo, que la gente le duele la espalda, que le duelen los tendones, que tiene úlcera, que la gente que tiene cáncer, que la gente tiene cualquier cantidad de males sobre su vida, cristianos y no cristianos. Yo te quiero decir en esta tarde que la palabra de Dios es mejor que la palabra de un psicólogo. Mucho más poderosa, entra más allá, más profundo. Es más profunda que la palabra de un psiquiatra. La palabra de Dios es capaz de calmar la ira, el estrés, los golpes que te ha podido dar el enemigo. La palabra de Dios es capaz de echar por tierra todos los males que el diablo envíe en contra tuya. Entonces, nosotros, si somos elegidos, si Dios nos llamó, si Dios nos predestinó, entonces tú eres un vencedor. Tú eres un vencedor y esa victoria tuya está cuando tú descansas en el decreto de Dios, y el decreto de Dios es la palabra que Dios ha dado para nosotros. Así que Dios es quien está prometiendo eso en esta tarde, no lo está prometiendo el pastor Rubén. Dios es quien está prometiendo eso, lo he dicho ya, que todo estará bien, que Él está en el control absoluto de todas las cosas, que Dios tiene todo el poder y que Él te conoce desde antes de tú haber nacido. Así que tú estás descansando en las manos de Dios. No tengas miedo, no tengas temor. Todo saldrá como Dios ha dicho que tenga que salir. Estamos hablando de eso. Así que el Señor te está diciendo que tú serás lo que Él ha preparado antes que te formara en el vientre. Si tú has pensado que ya no hay tiempo, yo te estoy diciendo lo que Dios te está diciendo a ti en esta tarde, que tú serás lo que Él ha preparado antes que te formaras en el vientre. Dios dice, yo sé todo de ti y nunca me sorprenderás. Yo conozco tus pensamientos mucho antes de que tú los pienses, dice Dios. Antes de formarte yo te conocí y te escogí, y por eso no viste la muerte. Por eso en el parto tú saliste con vida. Tu embarazo no podía fallar, no podías ser un bebé abortado, porque ya yo te había escogido antes de que te formara. Yo te escogí, yo te santifiqué. Antes de que tu madre tuviera náuseas en los primeros días del embarazo, yo te santifiqué y yo te aparté y yo te elegí. Eso es lo que te dice Dios. La santidad habla más que de limpieza. La escogencia que Dios hizo para ti es que Dios te puso un sello, y cuando te pone un sello, entonces tú pasas a ser propiedad de Dios. Y si tú y yo somos propiedad de Dios, entonces Él tiene cuidado de las flores y de los animales del campo y de los cuervos. Entonces Él cuidará también de ti. Él tiene cuidado de ti. Y Él tiene cuidado de sus hijos, de su iglesia. Así que ahora mismo, en este tiempo, la intención de Dios sigue siendo la misma. No fue nunca la intención de Dios que tú estuvieras en la droga. No fue nunca la intención de Dios que tú estuvieras en el alcohol. No fue nunca la intención de Dios que tú entraras en la delincuencia. No fue nunca la intención de Dios que tú golpearas a tu esposa, que tú abandonaras a tus hijos, que tú maltrataras. No, nunca ha sido esa la intención de Dios. Y si esa no ha sido la intención de Dios, ¿cuál es la intención de Dios? Aquí está la intención de Dios para tu vida. Así que ahora mismo Dios te dice, tú estás en una misión. Tú estás en una misión, has venido a esta tierra con una misión. Tú eres, te voy a decir esto que lo noté con tantas ganas hoy. Tú eres un enviado de Dios a la tierra. Dios puso un horizonte para separar el cielo y la tierra, pero te llamó a ti, te trajo del cielo, te puso en la tierra, y tú tienes un norte que seguir, un horizonte por donde andar. Hay un espacio donde Dios te ha dicho, transita por este lugar, porque esta es la tierra y este es el cielo. Y tienes dos brazos, tú puedes traer lo que está en el cielo, traerlo a la tierra. Dios te dice en esta tarde, tú eres una rueda que está en movimiento, tú no te has detenido. Dios te dice en esta tarde, tú eres una flecha que yo he lanzado, eres una flecha, una saeta ardiente, te dice Dios. Eres una saeta pulida y preparada para cumplir el propósito aquí en esta tierra, en esta tarde. Y yo te disparé, dice Dios, desde el cielo. Cuando te marqué el horizonte, allí te coloqué así. Así que Dios te ha sellado y te ha apartado y te ha entregado un propósito para hoy, para este tiempo. ¿Vas a tener problemas? Claro, todos tenemos problemas. ¿Vas a tener retos? Sí, vas a tener retos. ¿Vas a tener fracaso? Tendrás fracaso. ¿Vas a ser confundido? Sí, en algunas ocasiones estarás confundido porque no entenderás lo que pasa. Satanás será tu enemigo. Eso es lo que te quiero decir en esta tarde. Satanás será tu enemigo y Satanás va a hacer todo lo que sea para hacerte caer, para hacerte tropezar, para que te creas insignificante, para robarte la confianza. El diablo hará lo que él sabe hacer para quitarte del camino. Satanás quiere que tú no te desarrolles, que tú no desarrolles tu carácter, que tú no crezcas. Él quiere que tu espíritu se debilite. Él quiere convertirte, él quiere convertirte en un edificio vacío.
Él quiere convertirte en un edificio vacío, en un pueblo fantasma. Él quiere convertir en una casa en ruinas, abandonada, con las luces encendidas, pero sin nadie adentro. Esto es lo que quiere hacer el diablo. Satanás quiere que vivas en las emociones de la vida con la forma de un santo, negando el poder de Dios. Hay muchos así allá afuera que estuvieron en la iglesia, pero que ahora están perdidos haciendo cualquier cosa. Pero yo te voy a decir algo, pero tú fuiste creado para ser un vaso de honra y apartado para ser usado en este tiempo por el Maestro. Y terminando, te digo que no fuiste desestimado para ser, tú no fuiste destinado para ser un fracasado. Tú no fuiste destinado para darte por vencido. Tú no fuiste destinado para colapsar. Tú no fuiste destinado para perder el control. No fuiste destinado para salir huyendo. No fuiste destinado para estar solo. No fuiste destinado para estar aislado. No fuiste destinado para ser manipulado. Fuiste destinado para vivir en santidad, para vivir en victoria y para ser prosperado. Así que el Dios de Israel, el del que te he estado hablando, el soberano, Él vive en lo más profundo de tu ser. Eres más que un vencedor si estás en Cristo. Dice, somos más que vencedores en Cristo. Dice más, Dios te conoce, te predestinó, te llamó, te justificó y te glorificó. ¿Quieres algo más? Dice más que hemos sido justificados por medio de la fe, dice la Escritura. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y nos escogió, nos marcó de antemano y nos determinó. Lo que dice la Biblia, un destino. Así que en esta tarde, la elección que Dios ha hecho, date el placer de decir que valga la pena, Señor, lo que tú has hecho por mí. Y levántate en fe y toma el propósito de Dios, que el plan, el proyecto que tiene Dios para esta tierra, y toma el propósito que Dios te ha dado y vamos a caminar rumbo a la victoria en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios fortalezca tu vida. Un abrazo desde este lugar y que sea el Señor sobre ti. Amén. Aleluya.